Buenos días, profesor, compañeros. Les hablaremos sobre el mar plástico. Siguiente, por favor. La polución es el efecto perjudicial de un contaminante, según Chapman. Hablando de contaminación, el producto de mayor impacto es el plástico, el cual está presente en casi todo y su resistencia se debe a los aditivos químicos, por lo que este dura entre 30 y 50 años. En el año 1997, según Gregory y Ryan, los plásticos constituían entre el 60 y el 80% de la basura presente en el medio marino. Estos se encuentran en el mar de manera completa o fragmentada, generando así los microplásticos que son usados como abrasivos en las industrias o en la cosmética. Además, debido a su tamaño es que son considerados biodisponibles, lo que resulta un problema de la cadena alimentaria como se aprecia en la imagen, ya que la ingestión de estos puede llevar a la introducción de toxinas. Estos residuos se adicionan a la masa de basura que se encuentra en el Pacífico Norte, donde el 80% son fuentes terrestres y el otro 20% aportes de barcos como las redes. Siguiente diapositiva, por favor. Esta isla tiene una extensión desde los 700.000 a 15 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Además, se notó un incremento en la cantidad de partículas por metro cúbico que presenta. Sin embargo, no es lo único, ya que por los vientos, corrientes marinas y presión atmosférica es que se forman en 5 zonas. Fue en 2013 que María Finucci, a manera de concientizar, fundó el estado de parche de basura para mostrarnos la magnitud de este problema. El círculo, que son los marcos básicos de la ética global que se encarga de separar la humanidad y aislarlo contra el daño, fue socavado por el enredo de la fauna y las propiedades de toxicidad del plástico. Esto en el año 2015. En el mismo año se estimó la masa de plástico de origen terrestre en 275 millones de toneladas métricas, de las cuales entran en los océanos entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas métricas anuales. Espero que después de la mención de estas cifras logren concientizar el daño que estamos causando. Siguiente, por favor. El origen. Una de las principales vías de ingreso de los plásticos al mar son los ríos, también los drenajes pluviales y lo de las aguas servidas. Todas las grandes ciudades y aún más las ciudades industriales son las generadoras de la contaminación por plásticos, pero el plástico también puede terminar en el mar por accidente, esto por su mal manejo. El vertido del plástico al mar es un problema que está lejos de desaparecer y aumenta cada día. Los ríos plásticos. Usando muestras de agua de 2 ríos de Los Ángeles, California, Estados Unidos, se logró cuantificar la cantidad de fragmentos de plástico en menos de 5 milímetros de diámetro que estaban presentes. Extrapolando los datos resultantes, se reveló que estos 2 ríos liberarían más de 2.000 millones de partículas de plástico en un periodo de 3 días. En Támesis, Inglaterra, durante un periodo de 3 meses, en el 2012, en la parte superior del estuario, 8.490 artículos de plástico fueron interceptados en las redes ancladas al río. Además, el 20% de estos artículos eran componentes de los productos sanitarios. Cabe recalcar que estos productos no están hechos para desecharse por los drenajes. Siguiente diapositiva. El aporte marítimo. Históricamente, las embarcaciones han sido un importante contribuyente a la contaminación. En 1988, un acuerdo internacional por el MARPOL 73-78, anexo 4, puso en práctica la prohibición de los buques de la eliminación de residuos de plástico en el mar, pero lamentablemente se ha observado una gran negligencia por parte de los oficiales y marineros respecto a la disposición de estos residuos. Degradación. Los procesos biológicos afectan rápidamente al plástico cuando está sumergido, cambiando así sus propiedades, haciendo que los materiales floten. Finalmente, se hunden y pueden quedar en el fondo marino. Efectos del plástico sobre la vida. Los desechos marinos figuran entre las principales amenazas a la biodiversidad y son motivo de especial preocupación debido a su abundancia, durabilidad y la persistencia en el medio ambiente. Todas las especies de tortugas marinas, el 54% de todas las especies de mamíferos y el 56% de las aves marinas se verán afectadas por el enredo y la ingestión de desechos. Enredos con restos de plástico. Los enredos con restos de plástico, en especial con equipos de pesca descartados, son una amenaza muy seria para los animales, ya que afectan la supervivencia de las tortugas, pero en particular es un problema serio para las focas y lobos marinos. Ingestión de plásticos. 2 estudios realizados, uno en Carolina del Norte y otro en Pacífico Norte, mostraron que más de la mitad de especies de aves marinas tenían partículas de plástico en su estómago, los cuales afectan negativamente los vuelos a las resistencias, bloqueos de la secreción de enzimas gástricas y fracaso reproductivo. Siguiente. Corales. En un estudio experimental, pequeñas cantidades de microplástico fueron halladas en corales de Gran Barrera. Los plásticos se encontraron dentro de los pólipos coralinos envueltos por los tejidos digestivos. Se cree que esto impediría que no puedan digerir normalmente sus alimentos. Mejillones y cangrejos. Farrell y Nelson en el 2003 investigaron la transferencia trófica de mejillones para los cangrejos. Los microesferas fueron encontradas en los estómagos, ovarios, branquias y hemolinfa. La transferencia trófica demostró preocupación sobre el potencial de los microplásticos para alcanzar los niveles tróficos superiores y para la salud de los animales y seres humanos. Caracoles.
La forma más común de basura desechada por las personas en todo el mundo es la colilla de cigarrillo. Para esto se realizó un experimento de laboratorio en el cual se expusieron a los caracoles a diversas concentraciones, en la que la mortalidad fue muy alta, ya que se observaron efectos subletales sobre la actividad de los caracoles. Gusanos. El poliqueto arenícola marina es un alimentador de depósito y fue mantenido experimentalmente en sedimentos, con una densidad de gránulos microscópicos de policloruro de vinilo. Siguiente diapositiva. Respecto a los peces, en el mar Mediterráneo, un estudio muestra por primera vez la presencia de desechos plásticos en el contenido estomacal de grandes peces pelágicos, capturados entre 2012 y 2013, en los cuales los resultados destacan la ingestión de plásticos con el 18.2% de las muestras. Toxicología y plásticos. La ingestión de microplásticos es vista como uno de los principales temas globales emergentes. Hasta la fecha, los estudios sobre los efectos toxicológicos perjudiciales asociados con la ingestión son limitados. Limpiadores plásticos. En la tecnología de limpieza por chorro de aire se utilizan partículas de polietileno como abrasivos para quitar la pintura de las superficies metálicas y para la limpieza de las piezas del motor. Siguiente diapositiva. El plástico en el Cono Sur. En Chile se hizo un proyecto de ciencia y ciudadanía de Muestreo Nacional sobre Desechos que se llama Muestreo Nacional de Desechos Pequeños y Plásticos, quienes actuaron los escolares para poder ayudar en una documentación, distribución y abundancia en los pequeños desechos de plásticos en las playas chilenas. Luego tenemos a Brasil, que es un destino turístico de las regiones, donde hay microplásticos en origen primario y secundario, donde estas playas no están tan limpias y tienen una categoría de tamaño, que son muy, pero muy sucias, donde se encontraron cantidades de microplásticos abundantes y trataron de reducir en las costas marinas y en el medio marino. Siguiente diapositiva. En Uruguay. En este país se encuentran los vertebrados y donde se dicen que son basuras del cielo abierto, donde se encuentra mayor tipo de desechos tóxicos, donde los investigadores uruguayos fueron una fuente de contaminación de industria naval, donde un promedio mensual de 11.000 buques de un promedio de las costas uruguayas, donde se encontraron barcos y cargas en un 76.7% y en los terminales pesqueros. Luego tenemos Argentina, que es uno de los 20 países más contaminantes del mar por los plásticos, donde una de sus playas muy representativas están contaminadas por los desechos tóxicos. Siguiente diapositiva, por favor. Como vendría a ser el Mar de Plata, y este Mar de Plata está ubicado entre los núcleos urbanos y que presenta mayor densidad de residuos plásticos, una de las playas muy importantes en Argentina, donde están muy contaminadas y están tratando de reducir los desechos plásticos, más que sus otras playas. Siguiente diapositiva. El futuro del plástico. Colton y Carpenter en 1972 publicaron un artículo especulativo donde pretendieron que los plásticos iban a convertirse en un futuro problema para nosotros. Vamos a ver que las últimas impresoras van a usar plástico como tinta, lo que va a permitir la creación de objetos a partir de este y no va a tener ningún tipo de límite. Una empresa en Japón va a empezar a producir unidades que procesan plástico, tanto de modelo hogareño como de modelo industrial. Estos hornos pueden procesar 3 tipos de plástico, como el polietileno de alta y baja densidad, el poliestireno y el polietileno, mediante un proceso llamado pirólisis, que utiliza los residuos plásticos que se licúan por calentamiento en un cilindro de metal cerrado en ausencia del oxígeno. La clasificación y la limpieza de los plásticos son de los mayores impedimentos para su reciclado, por lo cual podemos concluir que los plásticos deben ser diseñados y construidos para facilitar su reciclaje. Y también debe existir la infraestructura para su recolección, y así evitar la pérdida de este material que es tan importante para nosotros. Según señalan Andrade y Neal en 2009, estos plásticos se podrían llegar a utilizar para la producción de libros, revistas, tejidos humanos y de órganos, diferentes tipos de medios de transporte, envases inteligentes, aislantes en viviendas, etc. Plástico autorreparable. Vamos a ver que el Biotremer es la combinación de los termoplásticos con los termoestables, por lo que nos va a dar un material que se conserva su forma cuando se calienta, pero se puede reconstruir infinidad de veces, y esto fue creado por Ludwig Leibler. Las aplicaciones serían que van a ayudar a los procesos que necesitan más resistencia, a la elaboración de medios de transporte, reparar e incrementar la durabilidad, y esto podría volver totalmente obsoletos a los plásticos de hoy en día. Y también tienen la posibilidad de tratar lesiones y acelerar la curación de las mismas. El grupo de expertos en aspectos de la polución marina va a realizar una extensa y valiosa revisión, en la cual nos va a dar una serie de recomendaciones para la evaluación futura de los microplásticos.
que sería incluir nanopartículas en el rango de tamaño de analizado y abordar el riesgo químico que plantea la ingestión de estos microplásticos en la fauna marina. Y las recomendaciones en acción sería identificar las principales fuentes y categorías de plásticos y microplásticos que van a entrar al océano y promover una mayor conciencia del impacto de estos plásticos en el medio marino. Gracias.